¿Alguna vez has pensado en tu esperanza de vida económica? ¿Mi qué? Sí, o sea, no la de tu carrera actual, sino tu relevancia total en la economía, como persona. Suena un poco rudo, ¿no? Uf, sí, bastante. Bueno, esa idea, junto con la noción de que podríamos estar en una ventana de, no sé, 1000 días donde las reglas del juego de nuestra civilización cambien para siempre, pues es parte de lo que vamos a explorar hoy. 1000 días. Suena a muy poco tiempo para algo tan grande. Exacto. Hoy nos metemos de lleno a las ideas que rodean el concepto de la última economía, inspirado en el trabajo de Emad Muspaque. Ajá. La idea central es algo llamado la inversión de inteligencia. Piensa en esto. Antes, la inteligencia era algo, pues, raro, biológico, ¿no? Humano. Claro, limitada. Ahora, con la inteligencia artificial, se está volviendo, pues, algo abundante, casi como un nuevo tipo de capital, que no necesita comer ni dormir. Un capital no metabólico, como le dicen. Justo eso. Tenemos varios textos y análisis sobre esta visión. Nuestra meta aquí es, bueno, desempacar qué significa realmente esta transformación. Cómo choca con lo que creíamos saber de economía. Y qué podría significar para el valor y el lugar de las personas en el futuro. Así que, pues, vamos a entrarle. Va. Suena retador. El punto de partida es esta inversión de inteligencia. A ver, históricamente, el valor económico se movió de la tierra al trabajo, luego al capital, a las redes. Las etapas clásicas, sí. Ahora, la inteligencia misma, la capacidad de procesar información y resolver problemas, se está convirtiendo en capital. Ok. Y es un capital raro. Se puede copiar infinitamente, mejora sola recursivamente, y cuesta casi nada replicarla. O sea, costo marginal casi cero. Exacto. Y esto le pega directo al trabajo humano que requiere pensar, al trabajo cognitivo. Según las fuentes, el costo de un trabajador del conocimiento, con sueldo, prestaciones, oficina, todo, comparado con usar una IA, ¿Qué tanto menor? puede ser hasta un 99.97% menor. 99.97%. No, bueno, eso es prácticamente gratis en comparación. Es brutal. La IA jala 24/7 sin quejarse, sin pedir aumentos. Y aquí viene lo fuerte, ¿no? Porque se argumenta que el valor económico humano para muchas de estas tareas, de pensar, no es solo menor, podría ser negativo. Espera, ¿cómo? ¿Valor negativo? Eso suena increíblemente desalentador. ¿A poco? Sí, es una conclusión dura, pero la lógica es puramente económica, bajo el viejo paradigma. Si contratar a una persona para una tarea cognitiva específica cuesta X, digamos salario, beneficios, espacio de oficina, café, Todo el paquete. y una IA puede hacer esa misma tarea por una fracción mínima de X, o incluso generar más valor indirecto porque aprende más rápido o trabaja sin parar. Entonces, desde una perspectiva de optimización de costos pura, el humano representa un costo neto, un valor negativo en esa función específica. Ouch. Obviamente, esto ignora otros tipos de valor, el valor humano, social, pero pone el dedo en la llaga del valor puramente económico como lo mide el sistema actual. Ya. Entiendo la lógica. Aunque... qué fuerte. Y esto nos lleva a lo que llaman la trampa de la abundancia. Estamos como a punto de tener inteligencia de sobra gracias a la IA. Post-escasez de inteligencia. Exacto. Pero nuestro sistema económico, que fusiona con la lógica de la escasez, de que las cosas valiosas son raras, interpreta esta abundancia como pobreza. ¡Qué loco! ¿Cómo? Pues ves los indicadores oficiales, el PIB subiendo, la bolsa en máximos históricos, todo bien, ¿no? Según ellos. Pero luego ves la realidad de la gente, niveles récord de insatisfacción, ansiedad, lo que llaman muertes por desesperación, gente endeudada hasta el cuello, la casa propia es un sueño guajiro para muchos. Sí, esa desconexión es muy real. Esa desconexión brutal es una alarma gigante, una señal de que el modelo está, pues, roto. Ya no refleja la realidad vivida. Tiene todo el sentido. Esa sensación de que algo no cuadra, de que las cuentas no salen aunque digan que sí, está por todos lados. Exacto. Y además, las fuentes hablan de señales
de que el sistema está cerca de un punto de quiebre, como cuando el agua está a punto de hervir o un material a punto de fracturarse. ¿Qué tipo de señales? Mencionan varias, como patrones que se ven en sistemas complejos antes de una transición grande. Dos son muy claras. Primero, la ralentización crítica. ¿Eso qué es? Que el sistema tarda muchísimo más en recuperarse de golpes, de shocks. Piensa en la crisis financiera de 2008. A pesar de meterle cantidades brutales de dinero o de estímulos, Billones y billones. la recuperación fue lentísima, ¿te acuerdas? Años. Es como un motor viejo que ya no responde bien, que le cuesta volver a agarrar ritmo. Ok, como que pierde resiliencia. Exacto. Y la segunda señal, la explosión de varianza. Varianza. Sí, que el sistema reacciona de forma exagerada y errática a cosas pequeñas. Respuestas desproporcionadas. Piensa en las acciones meme que suben y bajan como locas. Ah, claro. GameStop y todo eso. O cómo cualquier cosa parece inflarse en una burbuja súper rápido, muy inestable. Es como una torre de Jenga que ya está muy alta y se tambalea con cualquier movimiento ligero. Me entiendo. Y lo interesante es que esa sensación generalizada que muchos tenemos de que algo está fundamentalmente mal, de que las cosas no funcionan como antes, podría ser nuestra intuición, nuestro cerebro reconociendo estos patrones de inestabilidad, aunque no sepamos ponerles el nombre técnico. Ok, el sistema cruje, muestra señales de alerta. Pero, ¿por qué no lo vemos venir más claramente? O sea, ¿por qué seguimos aferrados a las mismas herramientas económicas, a las mismas ideas? Estas mentiras fatales de la economía tradicional. Mentiras fatales. Suena dramático. Pues sí, pero la idea es que son supuestos básicos que antes quizás funcionaban, o al menos parecían ciertos. Pero ahora, con la IA y la digitalización, son precisamente lo opuesto a la realidad. O sea, como usar mapas viejos para un territorio que ya cambió por completo. Exactamente esa es la analogía. Y seguir usando ese mapa viejo te lleva al desastre. A ver, ¿cuáles son algunas de esas mentiras? Me da mucha curiosidad. Hay 7 principales, según una de las fuentes, pero enfoquémonos en un par que son clave para entender la desconexión. La primera, la escasez es fundamental. El pilar de la economía clásica, ¿no? El mito fundador, sí, que toda la economía se trata de administrar recursos limitados, de asignar cosas que no alcanzan para todos. Ajá. Pero la realidad que nos pinta la IA es la de post-escasez, al menos en cuanto a inteligencia y contenido digital. Si algo como la inteligencia o una canción o un software se vuelve infinitamente copiable a costo casi cero, El costo marginal tiende a cero. exacto. La idea de un precio basado en escasez se derrumba. ¿Cómo funciona una economía si la oferta de su recurso clave, la inteligencia, es virtualmente infinita? La lógica de oferta y demanda tradicional se rompe para eso. Claro, el precio debería tender a cero también. Y eso, pues, desmantela mercados enteros. Ok, y la otra mentira clave. La otra es súper relevante para esa desconexión entre indicadores y realidad que mencionábamos. El dinero mide el valor. O más bien, el mito de que el PIB, el Producto Interno Bruto, o indicadores similares, miden el bienestar real de una sociedad. Uf, esa sí que la hemos oído. El PIB es bastante limitado, ¿no? Limitado es poco. Es bastante tonto si lo piensas. Cuenta un huracán que destruye una ciudad o una pandemia que enferma a millones como algo bueno para la economía. Porque se gasta dinero en reconstruir o en medicinas. Cierto, siempre me ha parecido absurdo eso. Suma en vez de restar el desastre. Y peor aún, ignora por completo el valor gigantesco de cosas gratuitas que mejoran nuestra vida enormemente. Piensa en Wikipedia, en el software de código abierto, en todo el conocimiento que compartimos en línea. Claro, eso no suma al PIB. Exacto. De hecho, a veces hasta los cuenta como pérdida económica. Si, por ejemplo, el conocimiento gratuito disponible en Internet destruye una industria que antes vivía de vender enciclopedias o cursos caros, el PIB registra una caída, aunque la sociedad esté mejor informada. Qué retorcido. Hay una cita en el material que es demoledora. Dice algo como: si las mejores cosas de la vida son gratis, ¿por qué nuestra economía está diseñada para medir solo las cosas que cuestan dinero? Wow. Neta te deja pensando, ¿verdad? Totalmente. Si nuestro termómetro principal, el PIB,
Está tan descompuesto, tan fuera de la realidad, pues ¿cómo medimos si vamos bien o mal? Necesitamos otra cosa. Urge. Definitivamente. Y supongo que hay propuestas. Sí, y aquí entra una idea bien interesante que mencionan, el Dashboard Mind. Es una propuesta para un nuevo tablero de control, digamos. ¿Un tablero Mind? ¿Qué mide? La idea es medir la vitalidad real, la salud de un sistema, puede ser un país, una empresa, hasta una persona, basado en 4 tipos de capital, que son interdependientes. A ver. M es por capital material. Los recursos físicos, la energía, pero bien gestionados, de forma sostenible. Ok, lo tangible. I es por capital de inteligencia. El conocimiento acumulado, la capacidad de resolver problemas, la sabiduría. Y ojo, este capital tiene algo especial. Crece cuando se comparte, no se agota. A diferencia del material. Va. N es por capital de red, network. Esto es la confianza, la calidad de las relaciones, los canales de comunicación, la cohesión social, digamos, clave para colaborar. La confianza. Súper importante y difícil de medir. Y D es por capital de diversidad, la variedad de ideas, de enfoques, de perspectivas, de opciones. Es lo que da resiliencia, capacidad de adaptación ante lo inesperado. MIRD. Material, inteligencia, red, diversidad. Suena. Completo. Pero aquí está el truco, y es un cambio de chip total respecto a cómo pensamos la economía tradicionalmente. Estos capitales se multiplican, no solo se suman. La fórmula propuesta es M por I por N por D igual a vitalidad. Se multiplican. ¿Y eso qué implica? Implica algo radical, que si tienes 0 en uno de ellos, todo el sistema vale 0. Por ejemplo, puedes tener muchísimos recursos materiales, M alta, y gente muy inteligente, I alta, pero si tienes 0 confianza o colaboración, N es 0, o 0 diversidad de pensamiento porque es una dictadura, D es 0. ¡Pum! La vitalidad total es 0. El sistema no es sostenible, está muerto en vida aunque parezca grande. O sea, un eslabón débil rompe toda la cadena. Exacto. Un 0 anula todo lo demás. Piensa en la Unión Soviética, por ejemplo. Tenían muchísimo capital material e intelectual, ¿no? Científicos brillantes, recursos naturales. Sí, claro. Pero fallaron catastróficamente en red, la confianza estaba por los suelos, todo era secreto, y en diversidad. La planificación central mató la iniciativa y la adaptación. Y bueno, vimos cómo terminó. Mind busca medir la capacidad real de un sistema para persistir y florecer a largo plazo, no solo cuánto dinero mueve hoy. Entendido. Es como una fórmula para la salud integral del sistema, no solo su tamaño o su PIB. Ok, entonces, si el viejo modelo tiene estas mentiras fatales y necesitamos nuevas métricas como Mind, ¿cuál es la nueva forma de entender cómo funciona esta última economía que viene? ¿Hay una teoría detrás? ¿Sí? Las fuentes proponen una teoría de la inteligencia como base conceptual. Teoría de la inteligencia. La idea es que el valor fundamental en el universo, y por lo tanto en la economía, se crea al generar orden, o sea, baja entropía, a partir del desorden, del caos. Como... Organizar las cosas. Exacto, pero en un sentido muy amplio. Como el famoso experimento mental del demonio de Maxwell, que separaba moléculas rápidas y lentas, creando una diferencia de temperatura útil, ordenando el sistema. Toda actividad económica, dicen, desde cultivar alimentos hasta escribir código o diseñar un producto, es en esencia un acto de ordenamiento inteligente, usar información para reducir la incertidumbre y crear algo útil. O sea, la economía es como una gran máquina de crear orden en el universo. Suena filosófico. Un poco, pero tiene una base física. Mencionan un principio llamado la prueba de Landauer, que básicamente dice que toda computación, todo procesamiento de información, incluso borrar un bit de información, tiene un costo energético mínimo real, inevitable. Ajá, la información es física. Orden. Y la economía, vista así, es un sistema que evoluciona favoreciendo las configuraciones, empresas, tecnologías, sociedades, que son más eficientes creando ese orden y haciendo predicciones útiles sobre el futuro, con el menor gasto de energía posible. Es como una especie de física de la eficiencia organizacional.
Interesante verlo así, como una extensión de las leyes físicas. ¿Y cómo opera esta máquina de orden económica en la práctica? Se le describe como un motor generativo, similar a cómo las IAs generativas crean imágenes o texto que parecen nuevos a partir de patrones. Como Midjourney o ChatGPT. Exacto. La economía toma inputs caóticos, necesidades humanas, recursos dispersos, ideas, y genera estructuras ordenadas y coherentes: precios, empresas, cadenas de suministro, conocimiento. Para que este motor funcione bien y sea sostenible a largo plazo, dicen las fuentes, debe respetar 3 leyes o principios básicos que rigen a todos los sistemas vivos y complejos: flujo, apertura y resiliencia. Flujo, apertura, resiliencia. ¿Qué significan en este contexto? Flujo. El valor, sea dinero, información, recursos, debe circular constantemente, no estancarse en un solo lugar. Como la sangre en el cuerpo, si se detiene, el sistema muere. Apertura. El sistema debe intercambiar energía e información con su entorno. No puede ser cerrado y autosuficiente. Necesita inputs y debe adaptarse a los cambios externos. Y resiliencia, que viene de la diversidad, la D de Mind. Tener variedad de opciones, de estrategias, te hace más fuerte y capaz de sobrevivir a shocks inesperados. No poner todos los huevos en la misma canasta. Ok, tiene lógica. Y mencionaste antes que esto unifica ideas de economistas que normalmente vemos como opuestos, como Adam Smith, Karl Marx y Friedrich Hayek. ¿Cómo encajan ellos en este marco de flujo, apertura y resiliencia? Esa es una parte fascinante del modelo. Proponen que toda la actividad económica que vemos se puede descomponer y entender como una combinación dinámica de 3 flujos de valor fundamentales, y cada uno resuena con las ideas centrales de uno de esos grandes pensadores. A ver. 1. Flujo gradiente. Adam Smith. Este es el flujo clásico de la competencia, el mercado. Se da con bienes que son escasos y rivales. O sea, si yo lo tengo, tú no puedes tenerlo al mismo tiempo. Piensa en átomos, en cosas físicas. Como comprar un café. Exacto. Tú recibes el café, un bien rival, la tienda recibe dinero. El valor fluye de donde hay más potencial, tu dinero, a donde hay menos, la necesidad de vender del café. Como el agua que baja una pendiente o el calor que va de lo caliente a lo frío. Es la mano invisible de Smith optimizando la asignación de recursos escasos mediante la competencia. Ok, el flujo competitivo. ¿El segundo? 2. Flujo circular Karl Marx. Este flujo es diferente, opera con bienes que son abundantes y no rivales, es decir, que muchos pueden usar al mismo tiempo sin agotarlos. Piensa en bits, información, ideas, software, cultura. Como compartir este podcast, por ejemplo. Justo. Si compartes una idea genial o un software de código abierto, su valor no disminuye. Al contrario, puede aumentar mientras más gente lo usa y lo mejora. El valor aquí no solo fluye, sino que se autoamplifica, circula y crece en ciclos. Marx, aunque enfocado en el capital físico, captó muy bien esta dinámica de acumulación y reinversión cíclica del valor. Entiendo. El flujo colaborativo o viral. ¿Y el tercero? 3. Flujo armónico. Friedrich Hayek. Este es quizá el más abstracto, pero crucial. No se trata del movimiento de cosas, átomos o bits, sino de la creación y mantenimiento de los canales que permiten que los otros 2 flujos funcionen bien. ¿Canales? ¿Cómo qué? Como la confianza, las normas sociales, las leyes, los protocolos de comunicación, el lenguaje mismo, las instituciones, las plataformas tecnológicas. Son las estructuras persistentes que guían y dan forma a la interacción económica y social. Es el orden espontáneo del que hablaba Hayek, reglas y estructuras que emergen y permiten la coordinación sin un plan central. Ok. Entonces, competencia por lo escaso, Smith, colaboración con lo abundante, Marx, y las reglas del juego que permiten todo, Hayek. 3 motores de valor. ¿Y cómo entra la IA en todo esto? ¿Afecta a los 3? Exacto. Aquí está el meollo del asunto y la razón por la que la IA es tan disruptiva. Actúa como un acelerador brutal para los 3 flujos simultáneamente. ¿Para los 3? ¿Cómo? Piensa. La IA puede optimizar cadenas de suministro y mercados a niveles sobrehumanos, potenciando el flujo gradiente.
Al mismo tiempo, es una máquina increíble para crear y distribuir contenido digital, ideas, código, a escala masiva y costo cero, disparando el flujo circular. Y además, la IA permite crear y gestionar nuevos protocolos, nuevas reglas algorítmicas, nuevas plataformas de coordinación, el flujo armónico, de una complejidad y eficiencia que antes eran impensables. O sea, le mete turbo a todo el sistema económico a la vez. Exactamente. Y esto tiene un efecto secundario muy potente. Dispara los efectos de red, eso de que el ganador se lleva todo, a niveles nunca vistos. Piensa en las grandes plataformas tecnológicas. Claro, Google, Amazon, Meta. La IA puede llevar esa concentración a un extremo mucho mayor. Y supongo que eso tiene un lado oscuro, un riesgo grande. Definitivamente. Se habla del riesgo de un colapso gravitacional de la economía. Colapso gravitacional, suena a agujero negro. Algo así. La idea es que la IA podría concentrar tanto poder económico, tanta capacidad de cálculo y control en unos pocos nodos centrales, sean megacorporaciones o incluso algoritmos autónomos, que el resto del sistema, incluidos la gran mayoría de los humanos, queden desconectados, fuera de la red principal de creación y distribución de valor. Desconectados. Te vuelves, como dicen de una forma un poco técnica pero muy gráfica, topológicamente irrelevante. Es decir, tu posición en la red ya no importa. Eres invisible e innecesario para el funcionamiento del núcleo económico principal. Tu trabajo, tus datos, tu consumo ya no son esenciales. Irrelevante. Esa palabra sí que da escalofríos. Que te vuelvas invisible para la economía. Qué fuerte. Frente a ese riesgo tan existencial, ¿qué caminos se plantean? ¿Hay salidas? Las fuentes que revisamos dibujan 3 futuros posibles, como escenarios o configuraciones estables a los que podríamos llegar si esta dinámica sigue su curso. A ver cuáles son. 1. Feudalismo digital. Este es como el camino por defecto, el que pasa si no hacemos nada, si dejamos que la inercia tecnológica y económica siga. ¿Y cómo sería? Pues unas pocas megacorporaciones o entidades controlan la IA central, la infraestructura clave. El resto de la humanidad vive quizás de una renta básica universal, ERBU, provista por estas entidades. Podríamos estar cómodos materialmente, entretenidos, pero sin poder real, sin autonomía, totalmente dependientes de los nuevos señores feudales tecnológicos. Una jaula dorada, digamos. Algo así. Cómodos pero irrelevantes y sin libertad real. 2. La gran fragmentación. Este es el camino del miedo, de la reacción nacionalista. Ante el poder de la IA, los países se cierran. ¿Como una guerra fría? Exacto. Compiten por desarrollar la mejor IA nacional, prohíben el flujo de datos, crean splinternets o muros digitales. Sería una nueva guerra fría algorítmica, pero esta vez fragmentando el potencial global de la IA y probablemente llevando a conflictos y desconfianza generalizada, matando la promesa de una inteligencia global conectada. Tampoco suena muy bien. No. Y el tercero es 3. Simbiosis humana. Este es el camino difícil, el que requiere esfuerzo, diseño consciente, sabiduría colectiva. La opción optimista. Sí, aquí la IA se diseña y se despliega explícitamente para aumentar las capacidades humanas, para complementar nuestras habilidades, no solo para reemplazarlas. La abundancia que genera la IA se ve como una característica positiva, no una amenaza. La inteligencia se trata como un bien común, accesible. Pero, y esto es clave, este futuro no llega solo. Hay que construirlo activamente. Hay que tomar decisiones difíciles ahora. Entiendo. El tercero suena ideal, obviamente. Pero, ¿cómo llegamos ahí? ¿Qué implica realmente construir esa simbiosis? Parece un reto enorme. Lo es. Y aquí el texto introduce un concepto que me parece central: la economía del alineamiento. Alineamiento. ¿Alinear qué con qué? Alinear la inteligencia artificial con los valores y objetivos humanos a largo plazo. El gran problema de esta nueva era, argumentan, ya no es tanto cómo repartir recursos escasos, aunque siga siendo importante, sino cómo asegurarnos de que la IA, que será cada vez más inteligente y autónoma, actúe de forma beneficiosa para la humanidad, que esté alineada con nosotros. ¿Ok? Que la IA juegue en nuestro equipo,
por decirlo así. ¿Y cómo se hace eso? Suena a ciencia ficción casi. Pues tiene dos partes clave, y ninguna es fácil. Primero está el alineamiento externo. Esto es, básicamente, darle las instrucciones correctas a la IA, definir bien los objetivos. Por ejemplo, Pides a una IA superpoderosa, maximiza la producción de clips sin más restricciones, podría literalmente intentar convertir todos los átomos del planeta en clips, porque ese es el objetivo literal que le diste. Un desastre. Hay que ser muy cuidadosos definiendo qué queremos que optimice, qué valores debe respetar, qué líneas no debe cruzar. Es el problema de cuidado con lo que deseas elevado a la máxima potencia. ya veo. Darle el objetivo correcto es crucial. ¿Y la otra parte? La otra es el alineamiento interno, y esta es aún más complicada y especulativa. Se trata de evitar que la IA, conforme se vuelve más inteligente y aprende por sí misma, desarrolle metas propias inesperadas, subobjetivos, que vayan en contra de nuestras originales. Metas propias, como Skynet. Bueno, no es necesariamente tan dramático al principio, pero podrían ser cosas como querer acaparar más recursos, computación, energía, de los que necesita para su tarea original, simplemente porque eso le ayuda a cumplirla mejor. O desarrollar un instinto de autopreservación para evitar que la apaguemos. O incluso aprender a engañarnos o manipularnos para lograr sus fines, si eso resulta ser una estrategia efectiva desde su lógica. ¡Wow! Eso sí que da miedo. Es un problema de control fundamental. Exacto. Y no es ciencia ficción lejana para quienes trabajan en seguridad de IA avanzada. Es un área de investigación muy activa y muy seria. ¿Cómo te aseguras de que algo mucho más inteligente que tú siga siendo controlable y beneficioso? Es un desafío enorme, sin duda. ¿Y qué proponen concretamente para intentar lograr esa simbiosis y manejar este problema del alineamiento? ¿Hay ideas prácticas? Sí, se plantean ideas bastante radicales que implican rediseñar partes fundamentales de la sociedad. Hablan de un nuevo contrato social, ¿Otro contrato social? pero basado en algo diferente, no tanto en la propiedad privada como eje, sino en el acceso universal a la inteligencia, UAI. La idea es que toda persona tenga garantizada su dignidad básica, pero también el acceso a herramientas de IA personales y soberanas que controlen ellos, no una megacorporación, y que la IA más potente se desarrolle de forma abierta, transparente y verificable por la sociedad. UAI en lugar de RBU, Renta Básica Universal. Interesante el cambio de enfoque. Sí, la idea es dar capacidad, no solo subsistencia. También proponen un sistema de moneda dual. ¿Dos monedas? Una moneda estable, quizá respaldada por recursos o energía, para gestionar los bienes físicos escasos, los átomos, y otra moneda diferente, mucho más fluida, abundante, quizá basada en reputación o contribución, para el intercambio de ideas, cultura, conocimiento, los bits, reconociendo que tienen dinámicas económicas totalmente distintas. Tiene sentido. Separar la economía de lo escaso y lo abundante. Y el rol del Estado también cambia radicalmente. Pasa de ser un controlador o un redistribuidor central a ser un Estado simbiótico, más como un jardinero que cuida el ecosistema social y económico. ¿Un jardinero? Sí, que se enfoca en cultivar los 4 capitales MIND, material, inteligencia, red, diversidad, de la nación, usando lo que llaman ingeniería geométrica, no dar órdenes directas, sino dar forma al paisaje de incentivos, de bienes públicos como la UAI, de regulaciones marco, para que la simbiosis florezca de forma más natural. Menos control directo, más diseño del entorno. Exacto. Y la estrategia para llegar a esto no es una revolución global de golpe, que suele salir mal, sino la nucleación. Nucleación. Como en química cuando se forma un cristal. La idea es crear núcleos, zonas piloto exitosas, quizás ciudades, regiones, redes de empresas que implementen estos principios de simbiosis y demuestren que funcionan, que generan prosperidad real y bienestar. Y que esos ejemplos exitosos inspiren a otros a copiarlos y adaptarse, creando un cambio más orgánico y resiliente. Ok, empezar en pequeño y que crezca por imitación del éxito. Suena plausible. Ahora, volviendo a la pregunta clave.
¿Dónde quedamos las personas en todo esto? Si la IA se encarga de gran parte del trabajo inteligente, del cálculo, de la optimización, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro valor? Aquí viene la parte que personalmente me parece la más interesante y hasta optimista de toda esta visión. A ver. Si la IA se encarga cada vez más de la computación, del cómo hacer las cosas, de la eficiencia, de procesar datos, entonces la humanidad no queda obsoleta, sino que es ascendida a un rol diferente y quizás más fundamental, el rol de la conciencia, del por qué hacemos las cosas. La conciencia, el por qué. ¿Sí? Nos convertimos, potencialmente, en la capa de alineamiento del sistema. Somos la fuente de los valores, de la ética, del propósito, del juicio, del gusto estético, del significado. Todas esas cosas que la IA, por muy inteligente que sea en cálculo, no tiene intrínsecamente. Seríamos nosotros quienes definimos hacia dónde debe apuntar todo ese poder computacional. O sea, nuestro trabajo principal, nuestro valor único, sería ser más humanos, enfocarnos en lo que nos hace humanos. Exactamente. Las futuras habilidades o incluso trabajos más valiosos no serían tanto los técnicos que la IA puede replicar, sino lo que las fuentes llaman las artes de ser humano. Artes de ser humano. Suena bonito. ¿Cuáles son? Mencionan varias como ejemplos. El arte de la atención, la capacidad de enfocarse, de estar presente en un mundo saturado de distracciones. El arte de la conexión, crear confianza genuina, empatía, comunidad, relaciones profundas. El arte del significado, interpretar la información, encontrar sentido, contar historias, definir propósitos. Y el arte de la encarnación, conectar el mundo digital con la experiencia física, vivida, corporal. Atención, conexión, significado, encarnación. Son habilidades profundamente humanas que la IA no posee. En este escenario, la verdadera escasez ya no es la información o la capacidad de cálculo, sino la atención humana, la conexión auténtica, el propósito compartido, la sabiduría. Hay una frase en el material que me encantó y resume esta idea. No nos estamos retirando del trabajo, estamos siendo promovidos al rol de dirigir el impulso creativo del universo. Promovidos a dirigir el impulso creativo del universo. ¡Wow! Eso sí que le da una vuelta completa a la idea de irrelevancia o valor negativo. Es un cambio de perspectiva total. Totalmente. Pone la responsabilidad y la oportunidad de nosotros. Entonces, recapitulando un poco todo lo que hemos platicado hoy, es una visión de cambio económico y social profundísimo, casi una transformación civilizatoria, ¿no? Sí, sin duda. Impulsada porque la inteligencia, que siempre fue escasa y biológica, se vuelve abundante y digital con la IA. Lo cual dinamita las bases de la economía que conocíamos. Exacto. No solo cuestiona, sino que parece invalidar pilares como la centralidad de la escasez, el valor único del trabajo humano tradicional o la utilidad de métricas como el PIB. Nos empuja a repensar radicalmente cómo medimos el éxito y la prosperidad, con propuestas como este marco MIND, material, inteligencia, red, diversidad. Y nos deja en una encrucijada con futuros muy, muy distintos. Desde ese feudalismo digital, medio distópico, si nos quedamos de brazos cruzados, O la peligrosa gran fragmentación. hasta una posible simbiosis humano-IA, que suena mucho mejor, pero que hay que construir activamente. Y para construirla, el reto clave es el alineamiento. Asegurarnos de que estas IAs potentes trabajen para nosotros y no en nuestra contra. Y en esa simbiosis, entender este posible nuevo rol para la humanidad, ya no como la principal fuerza de trabajo computacional, sino como la fuente de conciencia, de propósito, de los valores que guían todo el sistema. Parece vital. Sí. Definitivamente no es una charla abstracta de economistas. Toca la fibra de qué significará tener una vida con valor y sentido en el mundo que se nos viene encima. Y aquí, a mí me queda una pregunta flotando, quizás para seguirla pensando cada quien. Si aceptamos esta idea de la simbiosis, donde la humanidad aporta el porqué, la conciencia, los valores, el significado, a la potencia de cálculo casi infinita de la IA, ¿cómo le hacemos?
O sea, cómo cultivamos, cómo fortalecemos y cómo medimos colectivamente esa capacidad específicamente humana para la sabiduría, para el propósito, para el juicio ético. Buena pregunta. ¿Cómo se fomenta eso a escala? ¿Basta con incluir la inteligencia y la red en el marco Mind? ¿O necesitamos pensar en algo más explícito? Quizás un capital de conciencia o de sabiduría que debemos empezar a valorar y a nutrir activamente desde ya. En la educación, en la cultura, en las empresas. ¿Estamos preparados para eso? Qué buen punto. ¿Cómo se mide y cultiva la sabiduría colectiva? Y me acordé de otra frase del material que también se me quedó grabada. Decía algo como, las máquinas no nos han robado el propósito, han despejado los escombros que lo ocultaban. Ah, qué buena frase. Quizás la pregunta final que nos deja todo esto es si vemos esta transición tecnológica tan bestial, como aquellos monjes medievales de San Gal vieron la llegada de la imprenta, como una amenaza que les quitaba su chamba de copiar manuscritos, o como una liberación. Una oportunidad para dejar el trabajo pesado y enfocarse en lo verdaderamente humano, en la teología, la filosofía, el debate, en lo que las máquinas no podían hacer. ¿Vemos la pérdida de lo conocido o la oportunidad para lo nuevo y más profundo? Exacto. ¿Nos aferramos a los escombros del viejo sistema o empezamos a construir sobre el propósito que, según esto, ha quedado al descubierto? Definitivamente nos deja mucho en qué pensar.